Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 y vamos una vez más al versículo 4. Quiero compartir contigo estos versos y otros más que te voy a dar. Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente: Oye Israel, hablando de Israel como el pueblo que él escogió para revelar su poder, revelarse al mundo. Él escogió a Israel para revelar quién era, para darse a conocer, para mostrar su salvación. Y empieza diciéndoles esto: Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. En el versículo 5 viene la clave de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, estas que acabamos de leer, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son varios versos que revelan el deseo y el corazón de Dios. Empezando con este primero: amarás al Señor tu Dios. Hemos estado conversando las últimas semanas que el amor es una decisión, es una elección que tú tomas conscientemente, voluntariamente, mirando tu presente y el futuro, no mirando las conveniencias, sino es una elección en donde no mides simplemente lo bueno, lo malo, lo que te puede afectar, lo que no te puede afectar. Solo es una elección. Determinas tomarlo. Y cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios, te está invitando a que tengas la determinación de amarlo, la determinación de desear unirte a Él. El amor tiene una peculiaridad: el amor une, el amor se enlaza, el amor conecta. No así la pasión, la lujuria, que solamente busca el beneficio y la satisfacción del momento para luego disiparse y para luego separarse. El amor real de Dios no es así. Cuando uno ama, uno se conecta, uno se une. ¿Recuerdas Ruth, Esther, la historia donde dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios? Se unieron. David y Jonatán se unieron. El amor une. No es una conveniencia, no es un estado de búsqueda de beneficio, solo es una elección por el deseo de amar. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún malos, Jesús murió por nosotros. Allí está el amor, la elección de amarnos. ¿Consideró nuestra falta, nuestra culpa, nuestros pecados? No, solo elige amarnos, sin esperar nada de nosotros. ¿Qué podríamos haberle dado a Jesús? ¿Qué podríamos haberle entregado a Él? Solo elige amarnos. Ahora, cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios, está invitando a que tengas la determinación de unirte a Él. Primera de Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El amor une, el amor conecta. En el libro de Génesis, si no recuerdo mal, el capítulo 5, hay un verso que dice, cuando habla del hombre y la mujer: y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otro concepto de la unión, de lo que significa amar. Amar significa conectarte, hacer un pacto indisoluble, no hay división, no tiene final, solo es una elección determinada a vivir hasta el final. Determinas conectarte a esta persona hasta el final. El amor tiene esta característica de unir, de fusionarse. No tiene la característica de beneficiarse. Cuando tú ves una relación donde se busca el beneficio mutuo, simplemente no es una relación de amor, es una relación de beneficios comunes. Tal vez un contrato en donde me uno a ti porque obtengo algo que me interesa, y el día que no lo obtengo simplemente me separo y termino esta relación. El amor no tiene esta característica. El amor no tiene esta característica. El amor no termina. El amor no termina. Y lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel es: únete conmigo.
conéctate conmigo, que tú y yo podamos ser uno, que tú y yo podamos caminar, que el amor pueda entrelazarnos. Jeremías decía, tu amor me ha cautivado y yo me dejé seducir. El amor de Dios había cautivado a Jeremías y Jeremías permitió a Dios que él pueda amarlo. Hay algo que Satanás en la tentación de Jesús, cuando estuvo en el desierto, hay algo que Satanás quiso hacer con Jesús. Pidió que Jesús lo ame. Pidió que Jesús lo ame. Y esto lo ves en la última tentación, cuando le sube a un monte, al pináculo del templo, un lugar muy alto, y le muestra todas las riquezas y los tesoros del mundo. Y le dice a Jesús, te voy a dar todo esto si tú te postras y me adoras. Lo que le estaba diciendo es, ámame. No estaba diciendo lo que físicamente se arrodille. El arrodillarse no tiene mucho significado, solo es una acción física. Pero lo que Satanás le estaba diciendo es, únete a mí, ámame, que tu espíritu y el mío se puedan fusionar. Y Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él vas a amar, con Él te vas a unir y a Él solo servirás. Incluso Satanás tuvo la osadía de decirle a Jesús, ámame, quiero que tú me ames, pero no puede ser una obligación. Y Jesús le declaró enfáticamente, al único que voy a amar es al Señor, al Dios creador, al Dios del universo, y a Él serviré. Ahora, cuando estamos hablando sobre esta petición de Dios al pueblo de Israel, era justamente esto, ámame, elige amarme, elige unirte a mí. Y lo que hace Dios es mostrarle sus atributos. No hay forma de que tú veas los atributos de Dios y no ames a Dios por su naturaleza. No por lo que te entrega, sino por su naturaleza. La Biblia dice en el libro de Juan que Dios es amor. Amamos a Dios por su naturaleza, porque es amor. El ser humano fue creado para amar. Dios nos creó para amar. No para vivir de beneficio, buscando el beneficio de otros, nos ha creado para amar. Y cuando nos conectamos con Dios, esa búsqueda de amor, esa necesidad de estar completos, se termina. Porque Dios es amor. Y en esa naturaleza de Dios nosotros estamos completos. Estamos completos. Y quiero continuar contigo leyendo. Y luego dice, y estas palabras de amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, hoy estarán en tu deseo. Cuando Él dice, estarán en tu corazón, le dice, estarán en tu deseo. Que sea tu deseo amarme. Es que esto es lo importante, que sea tu deseo amar a Dios. No puede ser una imposición. ¿Quién puede obligarte a amar a alguien? El amor no es una imposición, es un deseo, es una premeditación, es una intencionalidad. Mi intención es amar, estoy predispuesto. Eso es el amor. Y Dios le decía justamente esto, que sea tu deseo. Por eso dice que estas palabras estén en tu corazón, que sea tu deseo, que tú hayas provocado amarme. Esto es impresionante. Que tú decidas unirte a mí, que tú me busques, que tú quieras que yo sea tu Señor, que yo sea quien te ame, que yo sea quien te complete, que tú puedas decidir esto en tu vida. Es que Dios no puede decidir esto por ti. No puedes decirle a Dios de esta manera, Señor, ayúdame a amarte, Señor, quiero amarte. Esta es una decisión tuya, es algo que tú decides hacer, amar a Dios. Puedes amar a Dios por muchas razones, pero tal vez la menos indicada es por aquello que recibes de Dios, porque al final terminas viendo que este amor solo tiene un interés, el beneficio que tú recibes por lo que Dios puede darte. Pero Dios es mucho más que un beneficio. Dios es mucho más que un beneficio. No podemos tener una relación basados en el beneficio porque eso no es amor, eso se llama conveniencia. Y la conveniencia no tiene nada que ver con el amor. El amor da a expensas de uno mismo, el amor entrega, el amor decide, el amor se determina, el amor es una intención de amar, de entregarse a la otra persona.
¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Es que cuando dices amar y termina esa relación, nunca fue amor. Puedes haber confundido muchas situaciones. Como estuvimos hablando hace poco, muchas veces confundimos el amor con la gratitud. La gratitud no necesariamente es amor, solo es la gratitud por algo que has recibido. Te sientes agradecido, pero eso no conlleva que tú decidas amar. Puedes hacerlo, pero esa es una elección que tú debes de tomar. Y quiero continuar. Dice, estarán en tu corazón, que sea tu deseo, y las repetirás a tus hijos. Aquí es donde empiezan las tradiciones. Dios está estableciendo una tradición de bendición, costumbres de bendición al pueblo de Israel. Ellos tenían que tomar de Dios y Dios estaba interesado en que ellos puedan vivir en bendición. Es que esto es vivir en bendición, unirte al Creador del universo, amar al Creador del universo, estar conectado con Él. Como dice en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, unirte, estar pegado a Él. Este era el deseo de Dios. Quiero bendecirte, quiero que tú seas prosperado, quiero que tú tengas una seguridad. Y dice, y las hablarás y las repetirás a tus hijos, creando tradiciones. Y las hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento de tu vida, que esta sea la condición de tu elección. Es un deseo que yo tengo, amar a Dios. Dice, y las repetirás. Esto es muy importante. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, del amor que tienes a Dios. Que amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esto te convierte en un reafirmador de una elección. Es que nuestras elecciones tienen que ser reafirmadas constantemente. Somos reafirmadores de nuestras elecciones. Yo no puedo haberme casado con mi esposa y haberle dicho una sola vez, te amo. Yo debo ser un reafirmador de mis palabras, de mi elección, porque esta es la manera como la estructura se mantiene firme, fuerte. Entonces constantemente yo necesito reafirmar la razón por la que estoy con ella y es amor. Te amo. Esta es la razón. Lo mismo sucede con mis hijos. Yo debo ser un reafirmador de lo que siento por ellos. Mi elección fue amarles. Entonces yo se los digo, te amo. Dice que hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, andando por el camino, que todo lo que puedas hacer, en todo lo que hagas, esté en tu mente, en tu corazón y que tus fuerzas estén conectadas con que amas a Dios, con el hecho de que elegiste amar a Dios. Y esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Porque has elegido amar. Elegiste amar. Ahora, quiero ir contigo al versículo 8. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Quiero quedarme allí. Las atarás como una señal en tu mano. Nuestras manos sirven para construir, para trabajar, para acariciar, para tocar, para tomar, para levantar. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano. Significa que en todas estas acciones, en mi construcción, en mis caricias, en el toque, en levantar, en construir, tiene que haber una dirección, tiene que haber un concepto del por qué lo hago, y es que amo a Dios. Entonces cuando acaricio, en mi mente está que estas caricias las hago porque amo a Dios, porque honro a Dios, porque yo estoy conectado con Él. Cuando construyo, cuando levanto, cuando puedo sanar, cuando puedo abrazar, lo hago porque amo a Dios. Qué impresionante. ¿Cómo puede Dios mismo indicarte el por qué tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo? Lo siguiente dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que está diciendo es enfoque. Que tu enfoque esté en que amas a Dios. Lo hago porque amo a Dios. Tengo estos sueños porque amo a Dios. Tengo esta visión porque amo a Dios. Mi futuro porque amo a Dios. Esto lo cambia todo. Entonces las cosas que hago, el futuro, la vida, mis elecciones, mi enfoque, mi dirección, donde pongo mi vista, yo lo hago porque amo a Dios. No hay otra razón.
No existe otra razón muy egoísta o ajena a mi relación con Dios. No es que yo intento hacer una vida paralela a la vida que digo tener con Dios. Es que no es una vida paralela, es una sola vida. En algún momento yo escuché a alguna persona que decía, bueno, yo separo mi vida religiosa con mi vida secular. Bueno, tuvo toda la razón, su vida religiosa. Todo lo que él puede hacer, crear y esforzarse para agradar a Dios. Y nosotros sabemos por la Biblia que no podemos hacerlo. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes separar tu fe y tu vida de la que ya tienes. Es una sola vida. No son dos vidas. No son dos vidas. Decir amar a alguien y tener una vida paralela se llama infidelidad. Se llama infidelidad. En las relaciones matrimoniales se llama adulterio. Es que no puedes tener una vida paralela. Una sola vida en donde tu vida refleja el amor que sientes por alguien. Y por esa razón lo estás haciendo. Y quiero ir más allá. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa. Habla de columnas sobre las cuales vas a establecer los cimientos de la construcción de tu casa, de tus tradiciones, de tus costumbres, de lo que creerán en tu familia. Quiero que sepas que si estás casado tienes una familia. Si no estás casado, también tendrás una familia. Y no necesariamente casándote tienes una familia. Son los que te rodean, son aquellos que están vinculados a lo que tú haces. Se vuelve y se conecta a una familia. Lo que Dios está diciendo es, y las escribirás en los postes, que las estructuras, que los pilares de tu casa estén fundados en el amor a Dios, en el amor que tú decidiste tener por Dios. En esta casa amamos a Dios. Los pilares, los fundamentos de esta familia es amar a Dios. Como Josué una vez dijo a aproximadamente 3 millones de israelitas, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de los filisteos, a los egipcios, escojan ustedes a quién quieren servir, a quién quieren amar, a quién quieren adorar. Pero mi casa y yo vamos a servir a Dios, vamos a amar a Dios. Puso los pilares de su propia familia. Es que el varón puede establecer estos pilares. Dios puso al varón como cabeza del hogar para dar una dirección correcta como rey, profeta y sacerdote, conectado con Dios, no conectado con sus propias ambiciones, ni conectado con sus propios intereses, conectado con los intereses y los deseos de Dios. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Habla de los postes de tu casa y en tus puertas, por todo aquello que ingresa a tu casa. Puertas habla de ingreso, puertas abiertas. Habla de umbrales por donde se ingresa y se sale. Y todo esto tenía que estar conectado con una sola idea. Amo a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Esa es la razón por la que pongo estos postes y por esas puertas. Todo lo que ingresa y todo lo que sale será porque amo a Dios. Será basado en el amor a Dios. Esto cambia todo, ¿verdad? Quiero ir contigo rápidamente para no extendernos, pero yo sé que bendice mucho tu vida, al libro de Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78. Yo voy a leer una traducción, es la Nueva Traducción Viviente. Tiene una amplificación, está amplificado de tal manera que me gusta la forma en que fue escrita para que lo puedas entender mejor. Salmo 78, versículo 1. Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Lo que está haciendo, esto es un salmo de Asaf, lo que está haciendo es volver a rescatar, a traer a memoria aquellas palabras, aquellas historias, aquellas
enseñanzas de los antepasados, de aquellos que tenían la verdad, de aquellos que conocieron a Dios, de aquellos que tenían una relación con Dios. Dice el versículo 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. No tengo el interés de ocultar lo que en sus antepasados creían y practicaban, amando a Dios, conociendo a Dios. No se las voy a ocultar, se las voy a decir. Yo tengo que mencionárselas. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación se la contaremos de las gloriosas obras del Señor. No vamos a ocultar el poder de Dios, no vamos a ocultar los hechos de Dios. Las tradiciones y las costumbres tienen que tener un fundamento y es Dios. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación se la contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Versículo 6, para que la siguiente generación las conociera. Que la siguiente generación, conozcan los hechos de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Tal vez yo te podría hacer una pregunta. ¿Cuántos hechos poderosos de Dios tú como hijo recibiste de tus padres? ¿O tus abuelos te contaron? Tal vez alguno tuvo el privilegio de escuchar los hechos poderosos y maravillosos de Dios sobre la vida de ellos. Y tú las recuerdas porque dices, yo sé, mis abuelos, mis antepasados, mis padres me contaron sobre las obras que Dios había hecho en sus vidas, cómo Dios hizo esto, cómo Dios sanó, el poder. Tal vez algunos tienen ese privilegio, pero tal vez otros se preguntan, a mí mi padre nunca me habló de Jesús, nunca me habló del poder de Dios, nunca me habló de que Dios era poderoso y hacía maravillas, nunca escuché esto de mis padres. Y probablemente al no escucharlos, lo que tú y yo terminamos haciendo es estar callados de una verdad que no puede ser callada. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Él sigue haciendo milagros. Y que Él sigue siendo poderoso. Aunque el hombre se levante con todas sus leyes y con toda su tecnología y con toda su ciencia, nunca podrá igualar el poder de Dios, aunque intente negarlo. Los niños siguen naciendo y el ser humano sigue muriendo. ¿Puedes negar el hecho de la vida y de la muerte? No puedes negarlo. No puedes negar, si hablamos de evolución, la vida y la muerte habla de una imperfección, porque lo perfecto no termina, jamás. Y cuando Jesús vino a esta tierra, vino a ofrecernos la vida eterna en Juan 3:16. De tal manera Dios amó a este mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La promesa de Jesús, la vida eterna. Voy a hacerte perfecto, te daré la vida eterna. No se puede negar. Ahora, podríamos haber escuchado, tal vez no la escuchamos. Y si la escuchamos, si tú escuchaste el poder de Dios, lo que Dios hizo en la vida de tus antepasados, de tu padre, de tus abuelos, ¿por qué no se las contaste a tus hijos? Porque es una nueva generación y ellos no deben de saber el poder de Dios. Sí, deben de saber del poder de Dios. Deben de conocer de los hechos de Dios. Yo puedo contarte, mi madre sigue viva, mi padre está en la presencia de Dios, pero ambos siempre me contaron las maravillas que Dios hacía en sus vidas, los hechos poderosos, sanidades, milagros que Dios había hecho con ellos mientras ellos conocían, se desarrollaban en una vida cristiana. Y yo lo sé. Ellos me contaron los hechos poderosos de Dios. Yo me he rodeado con personas, con antepasados, con personas muy mayores que me hablaban del poder de Dios. ¿Y qué hago yo? Les cuento a mis hijos, porque yo lo he experimentado. Sé del poder de Dios, porque yo quería vivir ese mismo poder. Quería vivir esa misma gloria de Dios en la vida de ellos. Y pasó en mi vida también. Y yo quiero que esto se transmita también a mis hijos, que ellos vean los hechos poderosos de Dios, no solo en mi vida, en sus propias vidas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, para que la siguiente generación las conociera, incluso los hijos que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos.
De modo que cada generación, versículo 7, estamos en Salmos capítulo 78, versículo 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza. Ahí está la clave. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque cada generación pierde su esperanza. No hay futuro, no hay presente, no hay futuro. No tenemos trabajo, no tenemos promesas, no tenemos economía. ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza de tus hijos? ¿Los estudios? O sea, tener un PhD, tener estudios en otros países, tener empresas. ¿Cuál es la esperanza de ellos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Tener mejores trabajos? ¿Tener mejores puestos? ¿Tener mejores ingresos? ¿Que el mundo cambie? ¿Que el país cambie? ¿Que haya mejores gobernantes? ¿Que se erradique la corrupción? ¿Cuál es tu esperanza? Probablemente sea una utopía o sean ideales maravillosos que nunca llegamos a alcanzar porque se convierten en fantasía, se convierten en sueño. ¿Cuál es tu esperanza? ¿No es mejor tener puesta nuestra esperanza en algo más tangible, más real y que no cambia? ¿Y que no cambia nunca? Jesús enseñó, el cielo y la tierra pasarán, terminarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. ¿No es mejor aferrarse a algo eterno que no cambie? Dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Es que estas son tradiciones de bendición. Que tus generaciones, que tu familia, que tú como jefe del hogar, tal vez tú como joven empieces a tener otras tradiciones, otras costumbres. Que te rodees de personas que te hablen de los hechos poderosos de Dios. Y puedas volver a tener tu esperanza en Dios. En Dios confiamos. Hay una moneda en un país que dice en Dios confiamos, pero al final solo es un rótulo porque terminan colocando sus esperanzas en tantas otras cosas, en la economía, en las finanzas, en la bolsa de valores. Pero si colocas tu confianza, si pones tu confianza, tu esperanza en Dios, nunca serás avergonzado. Jamás serás avergonzado. Vamos a seguir leyendo. Volvieran a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. La esperanza en el poder, en los milagros de Dios, en que Dios hace cosas sobrenaturales, cosas que el mundo no puede entender. Yo quiero esto. Porque tal vez si estoy buscando respuestas naturales y tal vez si estoy buscando soluciones naturales, quizás nunca lleguen. Tal vez estoy agotado y cansado poniendo mi esperanza en que algo va a cambiar. Pero si empiezo a poner mi esperanza en un Dios, en su poder, tengo una esperanza sobrenatural. Veo un poder que va por sobre cualquier otro poder de este mundo. Veo respuestas de Dios, veo milagros de Dios. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Y este debería ser un deseo también en tu corazón. Y no olvidar a sus gloriosos milagros, sino que obedecer a sus mandamientos. Versículo 8. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Se negaron. Fueron rebeldes, necios, prefirieron dejar su esperanza en Dios y poner su esperanza en su fuerza, en su poder, en cosas tan naturales que terminan, que son efímeras. La Biblia dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son para siempre. ¿No te parece que deberíamos cambiar nuestras tradiciones y costumbres? ¿Deberíamos contar a nuestros hijos del poder de Dios?
Deberíamos contarles a ellos cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos rescató. O tal vez si nunca escuchaste esas historias, nunca te rodeaste de personas, ¿no crees que es el momento de rodearte de personas que te hablan del poder de Dios? En este lugar, en este momento, cada vez que tú te reúnas con nosotros, vamos a hablar de los hechos maravillosos de Dios, del poder de Dios que no ha cambiado, que el mundo no puede entender, y cuando no entiende algo prefiere negarlo. Porque si no lo entiendes, niégalo. No lo entiendo, lo voy a negar. No existe, no es real, porque no lo entiendo. ¿No es mejor que entregues tu corazón a Dios? ¿No es mejor que pongas tu esperanza en Él? ¿No es mejor que en este momento empieces a cambiar tus tradiciones y tus costumbres? Que en todo lo que haces, en todo lo que te enfocas, en lo que miras y en los pilares, en las puertas de tu casa, en las bases sobre las cuales estableces tus creencias. ¿No es mejor cambiar eso hoy? El mundo vive sin esperanza y Dios sigue entregando esperanza a aquel que lo busca. Aquel que busca esa esperanza, Dios se la entrega. Este es tiempo para que regreses a Dios. Este es tiempo para que hables con tus hijos del poder de Dios. Este es tiempo para que leas en familia los hechos maravillosos, leer la historia de Noé, de Sansón, leer la historia del pueblo de Israel, leer la historia de Jacob, leer la historia de Daniel, las historias que hablan de los hechos poderosos de Dios. Que tus hijos crezcan teniendo estas costumbres y tradiciones de un poder superior a cualquier otro poder en este mundo. Pero terminamos lamentablemente enseñando a los nuestros a temer al mundo, a temer las palabras del mundo, a temer las palabras del hombre, a temer las palabras de la autoridad, a tener temor de las malas noticias. Les enseñamos a vivir esto. Todos los días tú puedes tener la señal abierta en la televisión y encuentras justamente estas noticias y se las muestras a tus hijos. Ellos viven, crecen, nacen, se casan viviendo las malas noticias, temiendo lo peor. ¿No es mejor que vivan y crezcan en esperanza? ¿No es mejor que en este momento puedan saber que Dios es el mismo, poderoso? Si resucitó un Lázaro, tiene todo el poder sobre la vida y la muerte. Si alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 3 peces, bueno, con panes y peces, ¿no es mejor decirle a tus hijos: Dios puede multiplicar aún los alimentos? ¿Dios puede dar vista a los ciegos? Es mejor que ellos vivan en la esperanza de un Dios sanador, un Dios creador, un Dios que realmente aman, a que vivan en la incertidumbre de las malas noticias de este mundo. Cambia las tradiciones en tu familia. Cambia las costumbres. Empieza a construir algo diferente. Háblales de las buenas noticias. Háblales del poder de Dios. Lee la Biblia con ellos. Ora con ellos, que sepan que sobre cualquier otra autoridad está el poder de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor. Señor, yo oro por cada persona que está conectado, Señor, a través de estos enlaces. Que tú puedas tocar su vida, es mi deseo, Señor. Transforma sus corazones, sana sus familias, Señor. Que ellos puedan ser sanados en su vida. Sana, Señor, las relaciones entre padres e hijos, entre los cónyuges. Señor, sana las relaciones con los familiares, entre hermanos. Sana relaciones. Padre, que este sea un momento en donde cada uno pueda establecer tradiciones, costumbres que puedan traer bendición. Esperanza, Señor, para las familias. En el nombre de Jesús. Yo oro de esta manera, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan tener una relación real contigo, que sea diferente, que sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas a partir de este momento en el que te conocen como su Señor y Salvador. Sánalos y sálvalos. Yo te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús.